Hoy día es el domingo del Buen Pastor. En este día la Iglesia reza por las vocaciones sacerdotales y en general por las vocaciones a la vida cristiana, los distintos tipos de vocaciones que existen. El Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Juan, en que Jesús empieza con una parábola, después la explica en que dice yo soy la puerta y sigue más adelante diciendo yo soy el buen pastor. Esta imagen del pastor es una imagen que viene del Antiguo Testamento. Es por eso que existe, por ejemplo, el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. En el Antiguo Testamento, la imagen del pastor se refería en primer lugar a los reyes de Israel. Y Dios, después de un tiempo, está cansado de la actitud de los reyes de Israel que en el fondo se alimentan a sí mismos. Es decir, en lugar de servir a su pueblo, se aprovechan de su pueblo para hacerse más ricos. Y eso a Dios lo tiene muy cansado, y es por eso que los profetas dicen, o sea, Dios por medio de los profetas dice, estoy aburrido de estos pastores que se apacientan a sí mismos y voy a mandar un profeta, les daré profetas, pastores, dabo bobis, les daré profetas de acuerdo a mi corazón. Y en otro lugar dice, y yo mismo vendré y seré el profeta, y seré el pastor. Yo mismo seré el pastor, yo mismo apacentaré a mi pueblo. Entonces, esa imagen del pastor es una imagen del Antiguo Testamento y, como les decía, más que nada con respecto no a un sacerdote, no a lo que se llamaría ahora labor pastoral, un ámbito religioso, sino que en el ámbito político. Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando se dice que vendrá un pastor, que yo mismo apacentaré a mi pueblo, se refiere Dios a que en el futuro Él enviará al Mesías que será muy cercano a Él, y ese Mesías va a apacentar a su pueblo como Dios lo hace. En el fondo, veladamente está diciendo Dios que cuando venga el Mesías, ese Mesías va a ser, en el fondo, su Hijo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús, que en los evangelios sinópticos usa la imagen del pastor, por ejemplo, dice, un pastor tenía 100 ovejas y se le pierde una y va a buscarla. Ahí en esa época, en esa parábola, no habla del buen pastor, solamente dice, se alegra más el pastor por una oveja perdida que la encontró que por los 99 que no se habían perdido. Entonces, en los evangelios sinópticos no se habla del buen pastor. Sí se dice, pero no dice Jesús, lo dicen los evangelistas, dice, y Jesús se apiadaba de ellos como un pastor se apiada de sus ovejas, o tenía pena de su pueblo porque parecían ovejas sin pastor. Pero eso no son palabras de Jesús, son palabras en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, de los evangelistas. Bueno, el Evangelio de San Juan, que fue escrito mucho después, unos 30 o 40 años después que los otros evangelios, ahí Juan pone en boca de Jesús esta frase, yo soy el buen pastor. Entonces, esta figura del Mesías que iba a venir, que era que iba a ser un buen pastor, Jesús dice, esto se cumple en mí. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces, esa es la clave del Evangelio de hoy. En el fondo Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. O podríamos decir, Juan pone en boca de Jesús la frase, yo soy el Mesías. Ya, quizás Jesús no lo decía tan abiertamente, pero después, 40 años después, Juan relee las cosas que Jesús había dicho y pone en boca de Jesús esta frase, yo soy el buen pastor, porque realmente Jesús es el buen pastor, es el Mesías. El otro punto que quería conversar con ustedes es de cómo es el buen pastor. Dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y las conoce una por una. Bien, eso es importante porque nosotros todos tenemos autoridad. No solamente nosotros los sacerdotes somos pastores. Todo el mundo tiene una cierta labor pastoral en el sentido de un cuidado de los demás. Los papás, los profesores,
cualquier persona que tenga autoridad, el jefe de la oficina, y todo el mundo tiene algo. Los hermanos grandes sobre los hermanos chicos tienen una cierta autoridad, y así, salvo las guaguas, todos somos de cierta manera pastores. Entonces tenemos que saber cómo es el buen pastor. Y el buen pastor es el que se interesa por cada una de sus ovejas. A veces es imposible conocerlas a todas. De repente hay un párroco que tiene 40.000 personas en su parroquia. Es imposible que los conozca a todas. El Papa es imposible que conozca a todos los 1.200 millones de católicos que estamos en el mundo. Es imposible. Pero por eso es que nosotros delegamos. Entonces el Papa a quien tiene que conocer es por lo menos a los cardenales, que son los que están más cerca de él. ¿Ya? Después el obispo a su clero, a sus sacerdotes. ¿Ya? Un sacerdote, por ejemplo, a la gente, a los líderes de la parroquia. Y así cada uno tiene que conocer profundamente a la gente más cercana a ellos. Si uno está en un colegio, es imposible conocer a todos los profesores, menos aún a los alumnos. Son demasiados. Pero sí por lo menos a algunos, especialmente a los líderes. Entonces uno tiene que darse tiempo para eso. Y no es fácil porque uno está muy tironeado por muchas cosas. Entonces, aquí es un llamado entonces a que todos nos demos tiempo para conocer a los que tenemos más cerca. A veces estamos tan ocupados haciendo nuestras cosas que no nos damos tiempo. A veces los papás no tienen tiempo para sus hijos. A veces los profesores no tienen tiempo para conversar con sus alumnos. Pero todos tenemos este llamado a ser pastores, y también si algún día nos sentimos solos, nos sentimos como que la responsabilidad que tenemos es muy grande, recordemos que Jesús es nuestro pastor, que nosotros no solamente somos pastores, sino que todos somos ovejas. Eso lo mismo lo dice San Agustín. Es verdad que nosotros somos pastores, pero somos en primer lugar ovejas, y el pastor nuestro es Dios. Entonces, si estamos nosotros que nos sentimos mal, nos sentimos cansados, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Que Dios los bendiga, y recemos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa en este domingo del Buen Pastor. Dios los bendiga.